Lola, ya Sí, te tienes el micrófono abierto. muy Muy bien. bien. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a ti, a Juanjo, por la organización, por este congreso tan necesario, por los temas que se están tratando en un mundo realmente violento y poco sabio. Sí, Muchas gracias. solo quería decir para la Sí. gente que no te conozca que Ujú. es catedrática de literatura de los siglos de oro español, sobre todo de nuestros místicos, una estudiosa de la mística y además miembro de la asociación también Juan 23. Entonces, Lola, cuando quieras presentar a Emil. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Emilce Kudá actualmente es secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, Santa Sede, nombrada por el Papa Francisco y ratificada por el Papa León XIV. Miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia para la Vida, consejera del CELAM, profesora en Loyola University de Chicago. Participa también como speaker principal invitada de la ONU para las COP 28, 29, 30 y para la COP 16 en el área de diálogo interreligioso, fe e innovación. Emilce, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias y cuando quieras, por favor, ya puedes empezar tu intervención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haberme hecho el honor de invitarme a estos congresos que sé que son históricos. Muchas gracias a Juan José Tamayo, a quien conocemos muy bien en América Latina y a quien he leído. Y muchas gracias a todo el público que está escuchando y que participó en estos días. Estuve escuchando todas las ponencias que han hecho, realmente muy buenas, y me gustaría hacer honor al título que tiene mi presentación, que se llama Construyendo Puentes de Paz Sostenible, y al mismo tiempo recapitular lo que se fue diciendo en estas ponencias, porque realmente estamos en sintonía. En el campo de la literatura se diría que es un verdadero cadáver exquisito, que es una técnica de escritura, que cuando hay espíritu en el medio, eso significa que puede salir una obra de arte. Y eso es la sabiduría finalmente. Dios presente entre nosotros y si lo escuchamos, aparece el arte, lo que llamamos sabiduría, sapienza. Me gustaría decir que construir puentes era el sueño del Papa Francisco. El Papa Francisco es quien introduce este concepto, pero no es nuevo, porque Jesucristo en sí mismo es un puente, es dos naturalezas en una persona y es lo que permite la reconciliación de la humanidad con Dios y la esperanza en la vida eterna. No es nuevo, pero el Papa Francisco hace 12 años, en ese escenario histórico que estábamos hace 12 años, nos llama a construir puentes. Y yo diría que ese puente se ha cumplido hoy, porque tenemos un nuevo pontífice latinoamericano, el Papa León XIV, que en sí mismo también es un puente para nosotros entre las Américas, alguien que nace en los Estados Unidos, en Norteamérica, que opta siendo muy joven por Latinoamérica, que conoce no dos idiomas, sino dos lenguajes, porque cada cultura tiene sus propias categorías y sus propios lenguajes. Y va a ser la continuidad del Papa Francisco, pero de manera distinta, no de manera diferente, sino de manera distinta. Y eso es necesario, porque si no, no vamos a poder construir puentes. Quiere decir que también tenemos que construir ese puente entre el pontificado de Francisco y el pontificado de León XIV. Hay una continuidad y una distinción. ¿Por qué? Porque estamos en la historia y la historia avanza y 12 años son mucho, sobre todo en la era digital y tecnológica, donde los cambios se aceleran
de una manera que no ocurría en el siglo XX. Por lo tanto, el escenario social, político y eclesial que, que le tocó vivir y pastorear al Papa Francisco ya no existe. Estamos en otro escenario que, por supuesto, es una consecuencia de las decisiones tomadas por todos nosotros, por la humanidad, en esos últimos 12 años, pero el escenario es otro. Por lo tanto, debemos pensar también nosotros en ser un puente y pensar y esperar del Papa León nuevas propuestas porque él está atendiendo nuevos desafíos. Lo que le tocó al Papa Francisco fue la crisis ecológica, social y ambiental que él denomina como una crisis civilizatoria, porque marca un cambio de época. Un cambio de época no es más de lo mismo, es un cambio de época, una tecnología que alcanza un nivel absolutamente diferente al que veníamos manejando, y eso cambia todo, cambia las formas de la economía, las formas de la política, la forma de enseñar, la forma de los enfrentamientos bélicos, la forma de los movimientos financieros y por supuesto también la forma de hacer comunidad. Entonces, ese es el gran cambio, ese es el gran desafío, con una sorpresa además, que al Papa León XIV le toca algo bastante crítico, que es cuidar la condición humana, porque lo que está en peligro es la condición humana. La profesora Cristina Monge, no sé si lo estoy pronunciando bien, hizo una exposición realmente excelente. Ella habló bastante de estas tres amenazas que tenemos en este siglo XXI. La amenaza climática comienza por ahí, luego habla del fenómeno de las migraciones como consecuencia de la crisis climática. Algo que no es fácil conectar, porque los mismos migrantes no se dan cuenta que ese deseo o esa necesidad o ese estar forzados a migrar tiene que ver o con la falta de trabajo, que es un desempleo estructural, o con el deterioro de los territorios que ya no le permiten alimentarse, tener agua potable, etcétera. Entonces, esas grandes migraciones que ya comenzaron y que van a ser mucho más grandes, es un fenómeno del siglo XXI a consecuencia de esa crisis climática. Y al mismo tiempo tenemos todo este fenómeno de la nueva era digital, que por supuesto cambia las condiciones de comunicación. Eso es la Trinidad, son comunicaciones amorosas, procesiones, se lo llamaba en la antigüedad, la modernidad usa otro concepto, que es comunicación, y justamente esas comunicaciones, cuando son amorosas, constituyen un sujeto que nosotros llamamos persona, con una conciencia cristiana, una conciencia capaz de la misericordia, de la compasión. Ahora bien, cuando nosotros pasamos a otro momento, a otro estadio, donde esas relaciones entre nosotros ya no son a imagen y semejanza de Dios, sino que son relaciones no de amor, sino de desconocimiento, estamos constituyendo una conciencia a imagen y semejanza de lo que un jesuita llamaría el enemigo con E mayúscula, que no es una persona, que es el mal, y de lo que rezamos todos los días cuando rezamos la oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que nos libre del malo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este contexto que estamos, que es un gran desafío para el Papa León, creo que mucho mayor que el que tuvo el Papa Francisco, por eso digo que hay una continuidad, pero en un escenario diferente. El mismo Papa León es un puente y ha salido al balcón, su primer saludo, Urbit et Orbis, la primera palabra que usa es paz, nos da la paz, nos viene a traer la paz de Jesucristo. Luego nos pide construir puentes, nos pide que lo ayudemos a construir puentes. Y como si eso fuera poco, o sea que ya sabemos que su gran
su gran desafío es la paz, que la forma es construir puentes y que esa paz que está buscando no es la paz augusta, la paz de los totalitarismos, sino que es justamente una paz solidaria, y lo sabemos cuando elige su nombre, León XIV, y aclara que es en directa relación con León XIII. Justamente León XIII, como él mismo lo dice, León XIV, León XIII es quien sistematiza el pensamiento social de la Iglesia, que no nace con la Rerum Novarum, por eso es importante el concepto de sistematización, sino que nace con la prédica de Jesucristo. La lucha, la búsqueda de la justicia social es constitutiva de la prédica cristiana. Esto fue un gran debate de los años 60 y no queda ninguna duda que eso es así. Y él, al ponerse ese nombre, está retomando esa línea donde al centro del corazón de la doctrina social de la Iglesia está la persona como trabajadora, que somos todos, porque normalmente llamamos trabajadores a los que no tienen trabajo, y los que tienen trabajo pasan a ser profesionales, empresarios, académicos, investigadores. Pues no, todos somos trabajadores desde el momento en que todos somos colaboradores de cuidar y desarrollar la creación. Ahora bien, en ese primer momento, esa situación calamitosa y urgente que describía la Rerum Novarum, gracias a la acción no solo de la Iglesia, también del mundo de la sociedad civil y del mundo secular en general, a lo largo del siglo XX se fueron institucionalizando estructuras solidarias para garantizar la dignidad humana, el acceso universal a los bienes. Esa solidaridad institucionalizada, que fueron, por ejemplo, los sindicatos, que fueron, por ejemplo, las cámaras de empresarios, lograron que las necesidades sean reconocidas por el Estado como derechos. Las leyes son instituciones. Esa es la solidaridad de la que habla la doctrina social de la Iglesia. El asistencialismo es una triste deriva de eso, pero no es lo que predica nuestra doctrina social. A lo largo del siglo XX, el desarrollo tecnológico hizo que también se diera espacio a un nuevo modo de economía, donde un sistema capitalista pasa de ser productivo a ser financiero, ya a poder hacer dinero, que el dinero trabaje por nosotros y haga dinero prescindiendo de los cuerpos, pero hoy ya en el siglo XXI directamente esos cuerpos salieron de la cadena de valor productiva y entraron en el mundo de la mercancía de otra manera. Por ejemplo, con la trata. Por ejemplo, con la venta de estos cuerpos, con el mercadeo, en el nuevo sistema de encierro, que son las cárceles privadas, que lejos están del sistema penitenciario del siglo XX. Este es el escenario que le toca a León XIV. Es urgente, es grave, sumado a una crisis climática donde los países no pueden ponerse de acuerdo en objetivos que deben ser inmediatos y no a 10 años, y en el medio de un discurso, de una narrativa que hay que desarmar, como él mismo dijo cuando da su mensaje a la prensa. Nos invita a desarmar las palabras. Hay un lenguaje, hay una comunicación, como dije anteriormente, que está constituyendo las conciencias a través del odio. ¿Cómo se ve hoy todo esto? Bueno, podemos mirar cuáles fueron las campañas presidenciales de los últimos 10 años y ahí podremos ver, por ejemplo, que no encontramos más en esos discursos la proclama de derechos civiles o sociales. Eso ha desaparecido. Aunque después no lo cumplieran, era el centro de cualquier campaña electoral. Prometer garantizar derechos civiles y sociales. Eso desaparece del discurso político y pasamos a una fase mucho más primaria, que es hablar de la vida, de la supervivencia o de la bioética en el sentido menos católico que conocemos. Entonces, este es el escenario del Papa León XIV. Y por eso necesitamos, de alguna manera, perdón, tengo que regular la...
la fuente de energía, porque ahí está. Tenemos que colaborar con esa construcción de puentes. Y en eso veo que tenemos que tener la tarea los teólogos. Tamayo, en su introducción, nos ha hablado, como nos habla hace muchos años, de este pecado estructural, de este mal estructural. Y quiero volver sobre eso, a pesar de que es un concepto que todos manejamos y conocemos, porque nosotros también somos parte de este mundo, somos también parte, como diría Gadamer, de este círculo hermenéutico. Ninguno está fuera. Y nosotros también, sin quererlo, no estamos usando el lenguaje del amor. Nuestras propuestas siempre son críticas, no enamoran a nadie. Entonces, hacer un puente también es desarmar nuestras propias palabras, porque ya sabemos todo lo malo de este sistema. Pero ese mal estructural del que habla Tamayo, ¿cómo lo vamos a convertir en un lenguaje amoroso? Y él ha dicho también algo muy interesante, y es que a la iglesia se la debe mirar de abajo. Pues esto fue la propuesta del Papa Francisco, con su conocida imagen del poliedro y de la pirámide invertida. Él decía que incluso en Fratelli Tutti, en el capítulo 5, él dice, todos estos problemas sociales, estas calamidades, se solucionan o se encuentran los caminos en el subsuelo del planeta, en las periferias. El Evangelio de hoy nos habla de eso. Hoy, día 7 de septiembre, nos habla de que hay que escuchar el Antiguo Testamento. Les dice, escuchemos la sabiduría. Y eso es la sinodalidad de la que estamos hablando, que tristemente veo que en muchos casos se reduce a hacer un minuto de silencio y luego cada uno sigue esperando que el otro se calle para decir su propia versión de la realidad. Entonces, creo que también nosotros tenemos que escuchar esto que nos pide León, el Papa León, de desarmar las palabras. Hay otros espacios donde podemos trabajar lo político, lo económico, lo financiero, lo bélico, lo judicial, pero desde el punto de vista teológico, ¿cómo podemos volver a poner al centro el mensaje de Jesucristo? Este Jesús que tiene en la boca, como diría un español o un argentino, el Papa León, también lo tenía el Papa Francisco. Por eso los invito a ver, por ejemplo, el mensaje que él da a el Colegio de los Cardenales, porque él ahí da un mensaje que uno podría decir es el programa de su pontificado, donde nos habla de la paz, donde nos habla de los desafíos a enfrentar, pero todo ese discurso lo compone a partir de Evangelii Gaudium y de Gaudium et Spes, y retoma el poner al centro del que hablaba Francisco a Jesucristo, y él retoma eso. Retoma el sensus fidei para poder dar valor jurídico al diálogo con el mundo actual que encontramos en Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Habla de la sinodalidad. Y aquí, en el tema de la sinodalidad, quiero retomar algo que dijo Alejandro, que realmente hizo una exposición brillante ayer. Esta sinodalidad no debería sorprendernos porque es la iglesia misma. Alejandro, que él lleva adelante el Observatorio de la Sinodalidad en América Latina, ha participado también de lo que nosotros hemos hecho en América Latina antes del Sínodo de la Sinodalidad, que era la iglesia, la conferencia, la asamblea eclesial. Y la asamblea eclesial era eso, pura sinodalidad. Es decir, incluso dice Alejandro que el Papa Francisco ha hecho algo novedoso, y es haber convertido el sínodo de obispos en un sínodo eclesial, pasar de un sínodo episcopal a un sínodo eclesial, donde toda la iglesia pueda participar. ¿Por qué? Porque en ese momento se pone en valor ese sensus fidei tan postergado de nuestros obispos en el Concilio Vaticano II, pero como proceso. El Papa Francisco no le gustaban los documentos conclusivos, nunca quiso un documento conclusivo de la Asamblea
de América Latina, porque decía que todavía estaba inconclusa no solo el Vaticano II, sino la conferencia de Aparecida, pero además porque él nos movilizaba a iniciar procesos. Y ese proceso es el que continúa León, por eso considero que él es un puente y debemos colaborar con él, como somos colaboradores de Jesucristo en esta obra magnífica que es la reconciliación. Eso que ha dicho Alejandro y que habla muy bien del Papa Francisco, creo que es lo que tenemos que tener como método al momento de pensar cómo construir puentes para una paz que sea realmente sostenible. Porque esa sinodalidad, ese escuchar el espíritu en el otro, es en el otro, no solamente en el nosotros. Es decir, ¿cómo podemos abrir el diálogo, retomar ese diálogo que sí lo tuvo la Iglesia con el mundo actual, y lo tiene, para encontrar caminos que puedan enfrentar, como señaló Cristina, esa crisis climática, ese nuevo fenómeno migratorio? ¿Cómo podemos hacerlo? Y creo que ahí nadie puede dar cátedra, porque la historia es algo vivo, algo que todos tenemos que ser creativos, porque esa es la única actividad de Dios que conocemos, la de creador. Nos dice el texto del Antiguo Testamento, que trabajó 6 días y uno descansó. El descanso, recuerdo, es parte de la dinámica del trabajo, y el trabajo que hizo fue crear. Y a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos también creativos y co-creadores, algo que nos pone por encima de los ángeles, esta capacidad de crear. Entonces, tenemos que un poco apoyar al Papa León y empezar a desarmar las palabras, crear nuevas palabras, crear nuevas palabras, crear nuevas categorías que realmente nombren lo que está sucediendo. A veces usamos categorías, sobre todo en Latinoamérica, que fueron creadas en un contexto europeo para nombrar una situación europea que en Latinoamérica no existe. Entonces, esas categorías las teníamos que repetir de memoria, porque no sabíamos qué significaban. Entonces, ahora que el mundo es otro y que estamos en un momento de caos, donde ideologías disfrazadas de teologías vienen a poner el orden, reemplazando a la política en sentido democrático, a un estilo de vida con sabor a evangelio, como dice Francisco en Fratelli Tutti, tenemos que estar atentos. Si las categorías que utilizábamos realmente están nombrando lo que está sucediendo. Si ese sistema económico que mata, tal cual lo conocimos en los años 70, 60, 70, 80, sigue existiendo. ¿No tendríamos que hablar hoy de otro tipo de sistema que mata, derivado de eso mismo, como es, por ejemplo, la nueva renta de los espacios virtuales, como es, por ejemplo, el dinero electrónico, como es, por ejemplo, la comunidad que se forma en las redes digitales, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial? Vamos a ver ejemplos. Así hizo una muy buena intervención Alberto Henry cuando retomó este tema y lo hizo salir al ruedo cuando le hace la pregunta a Alejandro, que justamente el domingo pasado, aquí en Italia, se publica un artículo donde un joven dialogaba, como muchos, no solamente jóvenes, personas mayores que están solos y empiezan a dialogar con la inteligencia artificial. Y le cuenta que tiene problemas con su madre y la inteligencia artificial, entonces le pregunta, ¿no sería bueno que la mate? Y por supuesto, el sistema está preparado para satisfacerme y siempre me da la razón. La consecuencia es que este adolescente mata a su madre y se suicida. Ahí armó una comunidad con alguien que no es persona. ¿Eso es la inteligencia artificial? No, no es eso. Es una herramienta producto del desarrollo de la inteligencia humana
que tiene fines buenos. El problema es que no está regulada. Lo mismo ocurrió al comienzo de la Revolución Industrial, de la que habla Rerum Novarum, un sistema que no estaba regulado y que a lo largo del siglo XX, con muchas luchas y también con muchas muertes y con muchos mártires, logramos regularlo. Logramos instituciones, leyes, convenios colectivos de trabajo, derechos laborales, garantías sociales, pensiones. Bueno, lo mismo tenemos que hacer ahora. ¿Cómo vamos a regular este tema? La Santa Sede ha publicado hace 2 años un documento que se llama la Call Rome, o sea, el llamado de Roma, donde se hace una solicitud ética para estas regulaciones. Pero tenemos que desarmar el discurso, porque si solo salimos no vamos a construir ningún puente. O vamos a creer que es un puente firme, la firmeza es la esencia de los puentes, y realmente nos vamos a caer. Y vamos a abonar este escenario caótico. Yo sé que estas reuniones durante muchos años, y lo he percibido escuchándolos estos días, tienen aportes realmente muy valiosos. Por ejemplo, una persona que está en el público que representa algo así como una asociación de humoristas y que ayer le hizo la pregunta a Alejandro y Alejandro respondió de una manera maravillosa y quiero abonar eso porque antes de escuchar eso, yo preparé mi texto y luego fui haciendo una sincronía con todos. El humor. El Papa Francisco rezaba todos los días la oración de Santo Tomás Moro para no perder el humor, por un lado. Por otro lado, hay algo que asombra y que resulta increíble, y es que los pobres sean más alegres que los ricos. En las periferias, la fiesta es todos los días. Todos los días hay fiesta. Y algunos los critican, ¿no? Pero ¿cómo? Estos están de fiesta y en lugar de ir a trabajar. No es verdad, la gente trabaja y festeja, puede hacer las dos cosas. Pero ¿cómo puede ser que gente que está tan mal esté alegre? Bueno, eso es Evangelii Gaudium, eso es la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio. Hay una alegría en la pobreza que no se entiende si no se recuerda qué significan las virtudes teologales. Y acá es donde quiero hacer el link. Esa alegría evangélica es posible por 3 virtudes, que son la fe, la esperanza y la caridad. El Papa Francisco ha hablado en una carta a los movimientos populares donde le decía, ustedes son un ejército sin armas, pero están armados con las virtudes teologales, porque la fe en Dios hace que tenga con fe en la humanidad, confianza. Cristina habló de la confianza. Dijo, cuando se rompen los lazos de confianza, no es posible una democracia. Ahí hubo un discurso, una narrativa que generó relaciones de desconocimiento, de exclusión, que han roto la confianza y que hace que la gente se aísle, más allá, por supuesto, del desempleo estructural, y que estén escuchando en la virtualidad personas que a nombre del catolicismo y de otras religiones están abonando el terreno de la división, el terreno de lo diabólico y no de lo simbólico. Esto es importante. ¿Por qué no tenemos confianza? Segundo, el amor a Dios en el plano horizontal se traduce como justicia social. Como amo a Dios y amo a la humanidad, lucho para que tengan una vida buena y en abundancia, como dice nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en el Evangelio de Juan 10:10. Y porque espero a la vida eterna, tengo la esperanza en esta vida terrenal que sea buena y en abundancia. Una vez escuché a Ratzinger decir que el mundo estaba bien creado, que no estaba fallado, que acá la comida alcanzaba para todos. Si la gente pasa hambre, el problema no es de Dios, es nuestro. Y eso es interesantísimo porque eso es la esperanza. La esperanza es una virtud que permite festejar, aunque todo vaya mal, porque esperamos y estamos convencidos de que ese futuro existe. Y algo que dijo Cristina es que, genial lo que dijo, me gustó mucho y creo que algo testé en las redes. Dice,
no podemos imaginar un futuro. Y como incluso los que manejan este mundo no pueden imaginar un futuro, nos están proponiendo como alternativa volver al pasado, el famoso indietrismo del que habló por 12 años Francisco. No vayan indietro. Indietro en italiano significa ir para atrás, que es lo contrario de ser apóstol. Apóstol significa ir adelante sin miedo, aunque me vaya a enfrentar a los leones. Bueno, ahora tenemos un león de América que es apóstol. Es un apóstol misionero, como pedía Aparecida, un gran hijo de Aparecida. Entonces, ahí vemos que la esperanza en este momento de la historia es lo que hace que los pobres festejen. Por eso tenemos que ir a escuchar ahí. Por eso tenemos que ir a buscar la sapiencia ahí. Esos pobres festejan. Y como bien dijo Alejandro, festejan de manera irónica. Esto es maravilloso. La sonrisa jónica, ¿no? De esas esculturas que vemos en los museos vaticanos y en Alemania. Es la sonrisa jónica, irónica. Era la sonrisa del guerrero que está muriendo arriba de su escudo con una sonrisa. Pueden verlo, pueden buscarlo. Y uno dice, ¿pero de qué se está riendo si se está muriendo? Porque sabe que la victoria es segura, porque la victoria no es individual, es de todo un pueblo. Son muchas generaciones las que colaboran para esa vida buena y en abundancia. Por eso el Papa Francisco, además de los 4 principios que conocemos, la realidad es superior a la idea, y todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto, el quinto es la organización vence el tiempo. La iglesia es una organización. Es una organización de la esperanza. La iglesia es una organización que permite superar al tiempo. Por eso ese guerrero muere con una sonrisa y por eso los pobres festejan. Porque puede ser que se mueran en la pobreza, pero tienen la esperanza de que su hijo va a ir a la universidad y va a poder tener esa vida buena y en abundancia. Hace poco estuve en el aeropuerto de Colombia, donde de Perú, donde me recibieron muy bien, y un joven que había estudiado diplomacia, que estaba haciendo un trabajo menor, muy católico, me dice, yo estudié para diplomático, pero no pude entrar. Y me dio mucha pena porque era hijo de campesinos. Y él me dijo, no, pero estoy contento porque me dieron este trabajo y ahora voy a poderle pagar el estudio a mi hijo y mi hijo sí va a poder ser diplomático. Por eso estaba feliz, porque hay esperanza. Esa esperanza que no defrauda, como decía Francisco y como repite León, es la que tenemos que comunicar y tenemos que saber. El problema de hoy es que otros que no somos nosotros están organizando esa esperanza. Esa esperanza la están organizando, porque la esperanza no se pierde, es una virtud teologal, es una gracia, no es una virtud cardinal que tengo que hacer la buena aventuranza para lograrla. Esa esperanza la tenemos y todos la saben, y el enemigo con mayúscula, que no es una persona, lo sabe. Y esa esperanza se ha convertido en aniquilar al enemigo. De eso hablan las campañas electorales. Y el problema no son los que han sido electos por esas campañas, sino que más del 50% de nuestra población quiere eso. Más del 50% de nuestra población quiere aniquilar al otro. Y están con rabia, no están felices. Quieren que esto termine ya, no ven un futuro mejor. Y ahí estamos. Por eso creo que el Papa León, cuando nos habla de construir estos puentes para lograr esa paz y de manera sostenible, nos dice después, haciéndolo de manera que podamos desarmar las palabras, y luego nos dice, en el espíritu sinodal, tomando en serio el sensus fidei de la Gaudium et Spes, con Cristo al centro, como dice Evangelii Gaudium, y siempre con los pobres, y siempre con los pobres. Este es mi aporte. Emilce, te estás quedando sin batería porque se te oye muy entrecortadamente. Si te parece, podemos ir terminando.
Bueno, sin batería no, pero Ah, podemos terminar acá ya mismo. vale, Así que escucho las preguntas. vale, muy bien, muchas gracias. Sí, nada, muchas gracias de nuevo. Yo querría hacerle dos preguntas a Emilce. Una hace referencia, seguramente ha habido una mala comprensión por mi parte, pero me ha parecido percibir la esperanza desde una perspectiva desde algo que nos es dado, mientras que me tiene a mí bastante encandilada una idea que además yo creo que nos ha venido en algún momento también de América Latina, que es desde el verbo esperanzar en cuanto a construir. Es decir, mucha gente está con una profunda desesperanza. Este padre que nos has contado que no pudo ir o sea, ejercer sus estudios, pero que espera y aspira a que su hijo pueda hacerlo. Pero seguramente ese padre es que está construyendo unas condiciones y unos elementos que puedan permitir que ese hijo vaya. Por lo tanto, esa esperanza entiendo que está siendo ya construida desde el aquí y desde el ahora. Al menos así yo entiendo la esperanza. Y la segunda pregunta que yo haría, Emilce, te haría, y que ayer me quedé sin poder hacerla en ese momento, Alejandro, me parece que fue, es que hablamos muchísimo, lógicamente, desde que se convocó el sínodo de la sinodalidad, hablamos de la sinodalidad. Una pregunta que nos hacemos las mujeres fundamentalmente, yo pertenezco al colectivo de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de España, es, ¿puede haber sinodalidad sin igualdad? No solamente entre varones y mujeres, sino sin igualdad en cuanto a una iglesia tan profundamente jerárquica como la que tenemos. ¿Puede haber sinodalidad sin igualdad previa? Gracias. Bueno, tengo Gracias, dos, Pepa. tengo una respuesta. Lo que pasa es que el tiempo es tan corto, donde no Un me dejan... momento, un No, no, momento, espera, Emil. espera. Quiero Voy a terminar, darte, porque si me cortas, no voy a... Necesito hablar, porque para eso me invitaron. claro, no, Bueno, no. Si vas entonces, a hablar lo que voy a decir es que en poco tiempo yo no puedo explicar todo lo que es la esperanza, pero hay muchas conferencias dichas por mí. La esperanza no solo es una virtud en el campo católico, sino que es un principio de la política, el principio esperanza. Y de ninguna manera la esperanza es quietismo. Por el contrario, la esperanza es el principio dinámico de la política. No hay tiempo de desarrollarlo, pero de ninguna manera es esperar que me caiga algo del cielo. Hay muchos libros escritos de eso. Y en cuanto al tema de la mujer, yo soy una mujer en la curia romana. Eso es un ejemplo de lo que ha hecho Francisco y no soy la única. Hay muchas. El problema es si el resto de las iglesias particulares lo repiten. Por supuesto que hay que construir eso, pero todos son procesos y tenemos que colaborar. Estoy de acuerdo. Paz, tenías pedida la palabra, por eso te cortaba para que unieras algunas contestaciones. Eh, Sí, Paz, ¿se me oye? sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por darme voz. Comentaros que también es la primera vez que participo de manera virtual, porque hace años estuve ahí en la sede, aquí en Madrid, de Comisiones Obreras, y bueno, que encantada de volver a participar. Muchas gracias por estos días. Y hay un tema que me inquieta especialmente, sobre todo por lo que estamos viendo en España. No sé si está pasando también en América Latina. Y es una clericalización del laicado. O sea, están surgiendo movimientos en donde la práctica religiosa está por encima de la experiencia religiosa, ¿no? Entonces, yo sí que quería hacerle esta pregunta o dar que nos diese su opinión, Emilce, sobre cómo transmitir la esperanza cuando la religión o la religiosidad o la práctica religiosa está atrayendo a una juventud que en cierto punto efectivamente no está acogiendo el mensaje del Evangelio, sino lo que está acogiendo es esa práctica religiosa, permitidme la palabra, incluso casposa, ¿no? O sea, que no genera vida, que no es atractiva, en fin, qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo se está viendo también desde tu perspectiva, porque me parece que es sumamente interesante el poder ofrecer un atractivo y una vida del Evangelio y una esperanza a esta juventud que en cierto modo parece que va aumentando aquí en España,
con distintos, bueno, los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Experiencias religiosas de fines de semana para hombres y para mujeres, en donde no se puede decir lo que se hace porque, claro, tiene que tener la sorpresa de, en fin. No voy a nombrar para no generar odio, sino al contrario, no ser propositivos y cambiar el lenguaje. Pero ¿cómo transmitir esta esperanza de un evangelio y de una revolución del evangelio hoy en día con esta sociedad que tenemos, ¿no? Tan polarizada y con ese afán de cumplimiento, como decía un amigo mío, un sacerdote, que decía, lo del cumplimiento es que cumplo y miento. Entonces, ojo con el cumplimiento, ¿no? de esta situación. Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Gracias. Gracias, Paz. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. No solo estoy de acuerdo, sino que es la denuncia que vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Yo creo, no hay tiempo para desarrollar eso acá, pero voy a dar el título de lo que se debería investigar. Ha dicho el cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, en una discusión de la revista Mega Omega con Pablo Flores de Arce, que el cristianismo no es una religión, porque es más que una religión, es una teología. Lo que está pasando es que se está reduciendo el cristianismo a ser una simple religión, es decir, a ser un culto, porque el cristianismo, al ser teología, es palabra pública, y la palabra pública no es sobre lo que a mí me pasa, es sobre problemas comunes. Y cuando la palabra pública es sobre problemas comunes, se llama politeia, política. Max Weber ha explicado muy bien en la ética protestante y el espíritu del capitalismo cómo lo que ocurre al comienzo de la revolución industrial es querer privatizar la religión justamente para que no haga política. Entonces, se privatiza, se intenta privatizar y se logra con una parte del cristianismo encerrarlo al culto, y por otro lado, cuando ejerce su función profética, teológica, que es dar razones de la fe, como bien dijo Santo Tomás, no se lo reconoce como cristianismo, sino que se lo acusa de estar politizado. Bueno, eso es el fundamento teórico de lo que está ocurriendo. Por supuesto que esto merecería una conferencia con otros colegas. Gracias por la pregunta. ¿Y hubo otra pregunta? No, no me acuerdo cuál era la otra. ¿Hubo otra? No, nada más. No tengo más. Pero bueno, te agradecemos mucho, Emilce, que hayas hecho este esfuerzo por estar con nosotros en este final del Congreso y te animamos a que escuches nuestro mensaje que Antonio y Mari Carmen nos van a leer. Estáis ahí, ¿verdad, Antonio? Sí, estamos aquí. ¿Me Muy oís? bien. Estupendo. Pues cuando queráis leer el mensaje del 44 Congreso. Pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por este congreso tan precioso y con esas ponentes tan magníficas y magníficos que hemos tenido. Gracias por esa magnífica organización, de verdad que estamos muy, muy contentos. Pues mensaje del 44 Congreso de Teología sobre un mundo en tinieblas. ¿Hay razón para la esperanza? Del 5 al 7 de septiembre de 2025 hemos celebrado el 44 Congreso de Teología sobre un mundo en tiniebla. ¿Hay razones para la esperanza? En el que han participado más de 250 personas de diferentes países y continentes. Nos han acompañado en la reflexión especialistas en ciencia política, en ciencias de la información, teología de la liberación y teología ecofeminista, que han ofrecido rigurosos análisis y propuestas para salir del mundo en tiniebla en el que nos encontramos. Vivimos en un mundo en colapso, provocado por una serie de megaproblemas y sistemas de dominación como son, entre otros, el colonialismo, el patriarcado, el necrocapitalismo, la depredación de la naturaleza, el armamentismo, la xenofobia, el racismo y la porofobia, el triunfo de las distopías y la naturalización de la violencia en la vida cotidiana y en las relaciones internacionales.
El descontento se ha apoderado de las democracias occidentales y está erosionando la idea de representación, la adhesión a valores liberadores y la convivencia cívica. La democracia, antaño máquina de bienestar, se ha convertido en máquina de malestar. Eso se aprecia en cada proceso electoral con el avance de los movimientos de la extrema derecha, antidemocráticos y ultraconservadores, hasta conseguir gobernar en numerosos países. Son movimientos que niegan el valor del igualitarismo. Para revertir esta situación es necesario pensar, debatir e imaginar colectivamente el futuro al que queremos llegar, establecer alianzas para rehacer un nuevo contrato social y hacer realidad las oportunidades que nos ofrecen la transición ecológica, los avances tecnológicos puestos al servicio de la humanidad más desprotegida, las ventajas de una sociedad feminista donde todas las personas vivamos mejor y la diversidad que aporta la migración. Hoy se imponen las narrativas belicistas, que descalifican lenguajes y prácticas pacifistas y normalizan la violencia. Su modalidad más destructiva es el proyecto colonial y sionista de Israel contra el pueblo palestino, que viene de finales del siglo XIX y cuyo máximo atentado contra la vida es el actual genocidio con el asesinato de más de 64.000 personas gazatíes. El hambre como arma de guerra, el desplazamiento forzoso de todos los habitantes de la Franja de Gaza y, en definitiva, el exterminio. El genocidio se está produciendo con la inoperancia de la ONU y de otros organismos internacionales, la inacción cómplice de Europa y el apoyo incondicional de Estados Unidos y el silencio de la mayoría de los líderes religiosos mundiales, con honrosas excepciones, entre otras la del Papa Francisco, que habló abiertamente de genocidio, y de los patriarcas latinos y ortodoxos, que acaban de condenar enérgicamente la invasión de la ciudad de Gaza. Las mujeres que hemos sido barridas de la dirección del mundo y somos consideradas incapaces de representar al Dios patriarcal, nos rebelamos contra las leyes discriminatorias. Nos encontramos en muchos lugares actuando con rebeldía y practicando la ética del cuidado. Defendemos la interdependencia vital de todo lo que existe, más allá de las jerarquías patriarcales excluyentes y de los discursos teóricos, muchas veces sin acciones concretas. Creemos que el cristianismo radical, entendido como ir a las fuentes antropológicas del ser, del vivir y del convivir, y a las raíces evangélicas, puede y debe contribuir a salir del colapso en el que se encuentra el mundo. ¿Cómo? A través de la hospitalidad de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, el cuestionamiento de la globalización neoliberal excluyente, la condena del sexismo, la LGTBI-fobia y las masculinidades hegemónicas, el compromiso con el ecofeminismo, que implica la igualdad y la justicia de género y el reconocimiento de los derechos y la dignidad de la naturaleza, la no imposición de la concepción occidental del cristianismo al resto de las culturas, la alianza con los movimientos sociales y, en definitiva, la práctica del verso de José Martí: con los pobres de la tierra, mi suerte yo quiero. Para salir de este mundo en tinieblas, consideramos de especial importancia el pensamiento político, económico, ecológico revolucionario del Papa Francisco, crítico del neoliberalismo, al que considera injusto en su raíz, en alianza con los movimientos sociales populares y al servicio del bien común. Francisco ha pronunciado 4 noes.
no a una economía de exclusión que mata, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en vez de servir y no a la inequidad que genera violencia. Ha puesto empeño en la reforma de la Iglesia a través de la sinodalidad, si bien en la práctica sigue manteniéndose la estructura jerárquica y clerical y la discriminación de las mujeres. En un mundo donde se mezclan las tinieblas y las luces, proponemos un cristianismo marcado por los pluralismos y las oscuridades, que defienda la justicia económica, ecológica y de género, y aprenda a caminar por terrenos mezclados de flores y espinas, sin idealismos, pero sin renunciar a la utopía. Invitamos a caminar juntos desde la periferia al centro, construyendo puentes para la paz, una paz desarmada y desarmante, que dice León XIV, basada en la justicia, la equidad y el respeto a la diferencia, en medio de una guerra en pedazos contra la naturaleza y la humanidad. 7 de septiembre del 2025. Muchas gracias, Antonio y Mari Carmen. Habéis expresado el sentir de lo que hemos estado hablando estos días. Quiero deciros que mandaremos los enlaces de las conferencias, como hemos hecho estos días, y también los textos para que podáis compartirlos, poderlos discutir en las comunidades, etc. Y muchas gracias quiero dar a cada uno de los ponentes que ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros, a las comunidades y a todos los colectivos que estáis aquí representados. Así que muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto.